Buenos días, profesora, delegada, compañeros y público en general. En esta oportunidad, el grupo uno, conformado por Caso Quispe Adriana, Herrera Escudero Alejandra, La Rosa Macifrán Angelit, Magallanes Bispal Paula, Valdivia Rivas Yasmín, Villegas García Samantha y mi persona, Arana Silva Gabriel, explicarán acerca del enfoque cognitivo de la psicología. Hay numerosas perspectivas en cuanto al estudio de la mente, desde enfoques de carácter pragmático que se centran solamente en cuanto a la interacción del individuo con el entorno, hasta enfoques que presuponen la existencia de un mundo interno subyacente que influye directamente en el comportamiento del individuo y determina la forma en la cual interactúa con el entorno. Por ello, resulta sumamente complejo encontrar una forma en la cual se pueda precisar, se pueda abarcar al estudio de la mente en la totalidad, al estudio de la mente humana en su totalidad, y narre con objetividad la funcionalidad del individuo en su interrelación con el mundo exterior y el mundo interno de la cognición, la afectividad y la voluntad. La mente humana supone un sistema complejo, el cual no puede apreciarse como un único punto de vista, sino responde a un cúmulo de interacciones internas y externas que propician su forma de abarcamiento desde distintas perspectivas. En este contexto, es necesario rescatar el funcionamiento de la mente como único elemento desde donde abordarla a través de un estudio empírico. El estudio de los procesos cognitivos como la fuente principal del saber que influye y repercuten en los diferentes ámbitos del individuo resultan indispensables para poder comprender y detallar las atribuciones de la mente. Aquí podemos hallar a la psicología cognitiva, que extrae componentes de la Gestalt, la epistemología genética e inclusive la ciencia computacional. La psicología cognitiva, en esencia, busca detallar el interior del individuo a través de su interacción con el entorno mediante los procesos cognitivos de la mente humana. La psicología cognitiva aparece en contraposición al conductismo, la cual sostiene un enfoque de estudio en los elementos en los procesos mentales de las áreas cerebrales, a través de las explicaciones científicas de carácter empírico que demuestran su importancia para comprender la función y la relación de estos procesos con la conducta humana. Los procesos cognitivos que estudia la psicología cognitiva son la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Para Brunner, que se citó en Aristábal en 2015, la cognición es el conjunto de diversos procesamientos de información que sirven para extender la mente del individuo. Para los psicólogos cognitivistas, el conocimiento es visto como un proceso que requiere de una secuencia lógica acompañada de pautas y no únicamente como un producto de la adaptación del individuo al entorno. Aristizábal al mismo tiempo menciona que hay una evolución de la cognición llamada metacognición, la cual se define como la habilidad para proponer y realizar una estrategia con la finalidad de almacenar información que nos permita ser conscientes sobre nuestras propias decisiones, es decir, un tipo de pensamiento autorreflexivo. Tanto a nivel cognitivo como metacognitivo, la psicología cognitiva busca dar una perspectiva global de sus objetivos de estudio y se establece un análisis a diferentes niveles, así como se busca brindar una definición que englobe tanto los procesos analizados, es decir, los procesos cognitivos, como su interrelación con la conducta humana. Buen día, profesora. Mi nombre es Adriana Casaguamán y voy a continuar con la exposición. Contexto histórico. La psicología cognitiva surgió aproximadamente entre los años 1950 y 1960, consolidándose en el año 1970. Esta se manifiesta como una evolución de la psicología conductista que se centraba en la asociación entre estímulos y respuestas, mientras que la psicología cognitiva intenta explicar la conducta partiendo de los procesos mentales involucrados con el conocimiento, como almacenar, comprender, reconocer, recuperar, entre otros. Para muchos, la psicología cognitiva nació con el objetivo de romper la postura conductista que veía la mente como una caja negra inaccesible que no se podía investigar con precisión científica. Es así que comenzó a poseer una gran popularidad gracias a la creación del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard en 1960. Este centro fue fundado por Jerome Brunner y George Miller. Ellos compartieron la certeza de que la psicología debía tener como objeto de estudio a los procesos cognitivos, y es ahí donde establecieron los fundamentos básicos de la psicología cognitiva, priorizando la parte evolutiva del conocimiento y el ambiente de enseñanza. Conceptos básicos, psicología cognitiva.
La psicología cognitiva es una rama de la psicología que aborda el estudio de los fenómenos que se encuentran vinculados con el conocimiento, como la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje, la planificación, entre otras. Es por ello que la psicología cognitiva estudia la manera en que los seres humanos tenemos de pensar, de aprender, de tomar decisiones y conocer el mundo que nos rodea. Por su parte, la cognición se define como la capacidad de un organismo para procesar información en base a la percepción, las experiencias y las características subjetivas que brindan información valiosa. Brenner la define como un conjunto de procedimientos para desplegar la mente. Además de ello, esta se encuentra estrechamente vinculada a los conceptos abstractos como la mente, el razonamiento, la inteligencia, el aprendizaje, entre otras. Le cedo la palabra a mi compañera. Mi nombre es Samantha Villas García y continuaré con la explicación acerca del método. Según lo que menciona Apud en el 2015, a partir de la creación de este enfoque, se han erigido diferentes métodos para fundamentar la investigación desde esta perspectiva. Para ello, que analice cómo los procesos mentales no observables interactúan con el exterior y dan como resultado una conducta observable. En su estudio, la psicología experimental ha tomado en cuenta los siguientes métodos. El primero es tiempo de reacción. Este método es empleado para analizar el margen de tiempo en el cual un proceso cognitivo tiende a interpretar la información para dar como resultado una respuesta. En esencia, son aproximaciones para analizar el funcionamiento de los procesos cognitivos para obtener datos empíricos en base a la inducción. Otro método es el paradigma Stroop, en el cual se establece una confrontación de los estímulos. Básicamente consiste en contrastar, por ejemplo, un estímulo visoperceptual con el lingüístico, presentando morfemas que significan un color, pero cuyas letras tienen uno distinto. La finalidad del ejercicio radica en el procesamiento de la información, tanto en precisión como en su velocidad. También encontramos el método de facilitación. Este término hace referencia al descubrimiento en donde la información que se adquiere y es procesada en un punto X influye en un procesamiento posterior en un punto Y, lo que denota cómo es que lo que escuchamos y visualizamos en primera instancia repercute en los procesos cognitivos. Por último, encontramos las técnicas de multitarea. Este método tiene como finalidad el análisis del procesamiento de la información al realizar dos tareas simultáneamente. Se analizan variables como atencionales, así como amnésicas o intelectuales. Además de los métodos mencionados, según González en el 2020, la psicología cognitiva se ha mostrado flexible ante los distintos campos de investigación, aplicando además de los métodos experimentales, los clínicos y los test psicológicos. Estos resultados brindan información comprobada en los ámbitos educativos, clínicos y aportan en la investigación de la inteligencia artificial. Mencionando los principales exponentes, iniciamos con Jean Piaget, quien fue un psicólogo constructivista que nació en Suiza en 1896 y falleció en Ginebra en el año 1980. Fue una de las figuras más representativas del siglo XX, dado los aportes de sus estudios a la psicología cognitiva como su teoría constructivista del aprendizaje. Esta teoría se enfoca en cómo el conocimiento se va adquiriendo y transformando gracias a la interacción con el entorno. Su teoría se divide en 4 etapas por las cuales atraviesa la función cognitiva del individuo. Empezando por el periodo sensoriomotor, aquí se da desde el inicio de la cognición hasta los aproximadamente 2 años de edad. Es donde el infante empieza a relacionarse con el medio ambiente a través de los reflejos y de las conductas de ensayo y error. Este periodo generalmente se caracteriza por la exploración del entorno. Subsigue el periodo preoperatorio. Este se da entre los 2 hasta los 7 años de edad aproximadamente, en donde el infante empieza a crear imágenes mentales y se da el aprendizaje por imitación, siendo caracterizada esta etapa por los juegos simbólicos y el mejoramiento de la habilidad lingüística. Continuando con el periodo de operaciones concretas, esta etapa se da desde los 8 hasta los 12 años de edad aproximadamente y se caracteriza por el inicio del uso de la lógica para interpretar el entorno, dada la adquisición de nuevos conocimientos a lo largo de las previas etapas. Para finalizar, encontramos el periodo de las operaciones formales. Este comprende desde los aproximadamente 12 años y ocupa toda la adolescencia, en donde empieza el pensamiento hipotético-deductivo, el cual permite analizar y resolver problemas de manera abstracta.
Asimismo, también se desarrolla la metacognición, que consiste en la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Muchas gracias, le concedo la palabra a mi siguiente compañera. Bien, profesora, voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Justin Valdivia y voy a pasar a hablar de Robert Gagne, que es el siguiente representante. Robert Gagne, como sabemos, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense y su modelo representa modernamente lo que son ya las teorías del aprendizaje existentes, las cuales sabemos que conducen a un procesamiento de la información. La teoría de Gagne, además, es una teoría de aprendizaje y para este autor sabemos que el desarrollo está subordinado al aprendizaje, lo cual él lo define como un proceso de los efectos que se acumulan sobre lo que es la generalización, discriminación y transferencia. También puede representar una naturaleza mediacional. Mediacional porque considera esencial lo que es el estudio sobre lo que hay dentro de la mente de la persona. Ahora, esta teoría posee un enfoque cognitivo, ya que remarca el uso que hace del modelo de procesamiento de la información para poder explicar el aprendizaje de conceptos en la que la persona tiene un papel importante en la elaboración de su propia conducta. Ok, continuando con el siguiente representante, tenemos a Jerome Bruner, que sabemos que fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes aportes a la psicología cognitiva y las teorías del aprendizaje, todo dentro del campo educativo. Para Bruner, afirmó en 1972 que la psicología cognitiva tendría un gran impacto al ser incorporada a la construcción narrativa y a la cultura del campo, ya que eran estrategias que él decía que eran importantes para entender el mundo. Ahora, para Bruner, el pensamiento de que la cotidianidad tenía lo que es una expresión simbólica sobre el orden de la experiencia, ¿no? Los relatos tratan de sucesos mentales y para el autor opinaba que el aprendizaje debía ocurrir mediante el razonamiento inductivo. Es decir, el aprendizaje por descubrimiento ha significado importantes avances, ¿no? En lo que es el desarrollo de la pedagogía y la didáctica, pero también recibió varias críticas sobre lo que es su eficacia. Gracias. Mi nombre es Paula Magallanes y en esta oportunidad les hablaré sobre los aportes de la psicología cognitiva. Desarrollando este contexto, la psicología cognitiva indaga la manera en la cual las personas pueden lograr procesar, adquirir, manipular y transformar la información que reciban. Mediante estos procesos, las personas pues logran comprender el porqué de sus propias acciones y la repercusión de estas. No obstante, aunque no veamos nuestros propios pensamientos, podemos hacer una inferencia sobre estos y los procesos que ya están habidos en nuestra mente. Actualmente, los psicólogos cognitivos han comenzado a abordar preguntas sobre los mecanismos que permanecen mediante los procesos cognitivos, como lo son el aprendizaje, la memoria, la inteligencia, entre otros. Esto pues brinda un lugar importante al campo psicológico, ya que esta es una área de estudio en donde se le da un nuevo significado al comportamiento humano. Entonces, la psicología cognitiva tiene ante sí mucho campo de estudio y el aprendizaje es uno de estos. Este se desarrolla en distintas personas a través de muchos factores y la psicología pues sirve como un campo de ayuda ante otras disciplinas para tener un poco más de comprensión hacia los procesos cognitivos que se presenten en el proceso de aprender. Por otro lado, también está la psicoterapia cognitiva como un aporte de este tipo de psicología. Psicoterapia cognitiva. La psicoterapia se presenta como un procedimiento en el cual un profesional de la psicología emplea técnicas que puedan ayudar a una persona a superar sus dificultades de ámbito psicológico, teniendo el objetivo de poder lograr un bienestar tanto psíquico como adaptativo para la persona. En este tipo de terapia existen varios enfoques y técnicas para poder intervenir, de modo que le da una posibilidad al paciente de poder elegir más acordemente a su terapeuta. De modo que si existe un diagnóstico de enfermedad mental, la psicoterapia cognitiva vendría a ser la primera opción de tratamiento, ya que pues se buscan los principios, mecanismos y procesos que rigen una conducta pues paradójica. Y esto es algo que nos indica Londoño en el año 2017. Además, este tipo de psicoterapia cognitiva ofrece psicoeducación tanto para las familias como para los que cuiden al paciente, ya que este tipo de terapia logra pues capacitar a estas personas sobre el diagnóstico, de modo que se logra proporcionar las herramientas para poder
comprender y poder manejar el comportamiento de la persona que padezca el problema mental. Adicional a esto, se brinda algún tipo de guía en donde se puedan saber los factores que mejoren o que empeoren el pronóstico, reduciendo el estrés familiar o la ansiedad o la carga que estos vayan a sentir, logrando pues una constante estabilidad mental, una constante estabilidad emocional y una constante estabilidad física por parte de los que están cuidando de este. Según Londoño, en el año 2017, los programas psicoeducativos para las familias que tienen el objetivo de poder aumentar los conocimientos sobre la enfermedad mental y los cambios actitudinales que experimente la persona tratada han demostrado ser útiles dentro de ámbitos como la intervención familiar, la reducción de tener alguna recaída y de la carga familiar. La influencia en el ámbito estudiantil. Los problemas por los que transitan los estudiantes en los distintos grados del sistema educativo nos hacen tener una consideración más amplia acerca de la relevancia en su desarrollo en el ámbito educativo, por lo que en el 2009, como se citó en Bravo 2017, plantea la siguiente interrogante: ¿qué ocurre en el cerebro cuando los niños aprenden? Con el fin de saber y crear nuevas formas psicopedagógicas para poder desarrollar la mente de los niños es que se intenta responder esa pregunta mediante la psicología cognitiva en el ámbito estudiantil. Entonces, la perspectiva del cognitivismo se enfatiza básicamente en cómo una representación figurada que investiga los procesos psicológicos que apoyan a la edificación de la comprensión o el entendimiento, para que las personas puedan tener un entendimiento más amplio acerca de lo que les rodea. Aporte de la psicología cognitiva en otras ciencias. En las últimas décadas, la psicología cognitiva ha venido aportando una serie de modelos explicativos, metodologías y estrategias que han producido grandes expectativas tanto en el campo de la investigación como en la práctica educativa. Este resurgimiento cognitivo representa una respuesta a la búsqueda de un paradigma educativo alternativo, y estos modelos se distinguen de la psicología en el sentido amplio en el que las ciencias cognitivas trabajan desde la perspectiva del procesamiento de información, más específicamente porque se basan en la idea de que los procesos mentales pueden ser entendidos computacionalmente. Entonces, entre ellos se encuentra la computación, la filosofía de la mente, la antropología cognitiva, la neurociencia cognitiva, la lingüística cognitiva y la inteligencia artificial, entre otros. Mi nombre es Angelina Rosa y voy a hablar acerca del pensamiento crítico desde la psicología cognitiva. Bueno, el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad que permite a la persona, ¿no? Poder analizar, evaluar, solucionar problemas, tomar decisiones de acuerdo a situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, también tiene que ver con una habilidad fundamentalmente cognitiva, ¿no? Que permite la resolución de aspectos disonantes de la realidad en la que se encuentra el individuo. Bueno, según Osa y Díaz 2017, el pensamiento crítico es un proceso cognitivo que está relacionado con la reflexión y evaluación. Permite la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación del mismo en situaciones cotidianas. Bueno, también este es fundamental el pensamiento crítico para la toma de decisiones en la práctica psicológica profesional, es decir, es útil para actuar desde el enfoque psicológico. Y bueno, por esta razón, ¿no? El pensamiento crítico es elaborado desde el lado cognitivo para concordar sucesos, dificultades a nivel personal y profesional. Bueno, según Osorio 2020, la psicología cognitiva concibe al pensamiento crítico de una forma limitante y reduccionista, ya que incorpora este dentro de una cotidianidad funcional que necesita en ciertas situaciones ser cambiada, ¿no? Dependiendo del contexto en que se encuentra el individuo. Conclusiones. Bueno, en primer lugar se concluye que la psicología cognitiva tiene como objetivo estudiar los procesos cognitivos, la mente y la manera en que el ser humano toma decisiones, piensa, percibe, recuerda y aprende sobre informaciones específicas. También se concluye que los psicólogos tienen interés, ¿no? Por conocer de qué manera el organismo del ser humano logra almacenar, percibir, transformar, elaborar, sintetizar la nueva información que el cerebro genera para el desarrollo y crecimiento del conocimiento. También se concluye que la psicoterapia busca el bienestar de la persona a nivel psíquico como adaptativo. Y asimismo, ¿no? Cuando se presenta una enfermedad mental en un individuo, por ejemplo, ¿no? La psicoterapia cognitiva llega a ser una buena opción para tratar este mismo. Además, también se concluye que los procesos cognitivos son importantes para el ámbito académico, ya que permiten, ¿no? que los escolares tengan un desarrollo óptimo en su aprendizaje. Por último, se concluye que el pensamiento crítico es una capacidad fundamentalmente cognitiva que permite al ser humano analizar, evaluar, observar,
solucionar problemas y tomar decisiones de acuerdo a nuevas situaciones de la vida cotidiana. Y asimismo, el pensamiento crítico es importante para la toma de decisiones en la práctica psicológica profesional. A continuación, nuestras referencias. Eso sería todo. Muchas gracias.